Mi nombre es Sergio Quintero, soy el fundador de On My Way, soy enfermero colombiano. Logré aprobar mi examen de inglés en el primer intento hace un par de años, cuando el límite mínimo de preguntas era 75. Y tengo esa experiencia, ¿sí?, de cómo latino logré implementar estrategias y acoplar ese conocimiento previo que quizás en conceptos de contenido, de fisiopatología son muy buenos, pero cómo extrapolamos todos estos conceptos al campo de práctica en los Estados Unidos para accionar como accionan los enfermeros gringos, los enfermeros norteamericanos frente a un paciente. Es justamente lo que el inglés va a evaluar. El inglés es un examen diseñado para los norteamericanos, no es un examen para latinos, es diseñado el campo de práctica en los Estados Unidos. Entonces debemos aprender la estrategia y tener no solamente bases de conocimiento técnicas, esos conceptos, sino que también estrategias. Yo creo que son 50% y 50%. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, chicos, a lo largo de todos estos meses, porque vamos a estar todos los miércoles con ustedes a las 10 de la mañana. Todos los miércoles, 10 de la mañana, hora Colombia, porque quizás algunos están fuera en muchos lugares de Colombia. Hemos tomado como hora local Colombia y los vamos a acompañar. Entonces vamos a empezar esta semana, vamos a hablar un poco, este mes, vamos a hablar un poco de lo que es maternity. Y con maternity, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es labor in delivery, ¿sí? Labor in delivery, cuando vemos el tema de maternity, quizás muchas personas dicen, oye, cuando estaba en la universidad no me gustaba ese tema, ¿sí? Que tenía que ver con el trabajo de parto. Muchas personas han dicho eso, hay otros que les encanta, fantástico, eso es un gran asset, o las bajo la manga de muchas personas que ya tienen estos conceptos claros, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar todo lo de labor in delivery. Cuando no somos nativos norteamericanos, hay muchos temas de vocabulario que debemos tener presente, ¿sí? De vocabulario en inglés. El inglés es un examen que tomamos en inglés, ¿sí? En donde desde luego el inglés juega un rol importante. No debemos tener un inglés C1 o nativo, no, ¿sí? Pero sí por lo menos tener unas bases en cuanto al idioma, por lo menos un B1. Las personas pueden con gran certeza aprobar el examen en inglés, al menos tienen un B1, porque es importante la comprensión, ¿sí? Una cosa es leer un texto, pero comprenderlo, ir más allá de qué es lo que nos están preguntando es importante. Entonces, para labor in delivery hay unas palabras en inglés que es un breve vocabulario. Entonces, en inglés tenemos 4 palabras interesantes, tengo algunas más para entrar en contexto. Effacement, ¿sí? Effacement. El effacement es el borramiento, ¿sí? Ese borramiento es ese adelgazamiento del cuello uterino antes del parto, ¿sí? Eso lo encontramos como effacement. Y lo tenemos effacement. Dilation, que es la fase de dilatación, en donde hay una apertura del cuello uterino entre 0 a 10 centímetros. Después tenemos lo que son las stations o las estaciones fetales, que es la posición de la cabeza del bebé en relación con la pelvis, ¿sí? Entonces, vamos a tener estos conceptos para esta clase el día de hoy. Después tenemos lo que es engagement. Y el engagement no es el tema de las redes sociales, cuántos están conectados. El engagement es ese encajamiento, ¿sí? Ese encajamiento cuando la parte presentada del bebé alcanza la pelvis. Ese es el engagement. Después vamos a encontrar palabras, ustedes saben que en los contextos de enfermería, con el sistema médico norteamericano, se hacen muchos abbreviations, ¿sí? Se abrevian cosas, así como nosotros, por ejemplo, decimos en español EPOC, ¿sí? En inglés COPD. Entonces, rupture of membranes, lo vamos a encontrar como ROM, rupture of membranes, la ruptura de membranas, cuando se rompe esa bolsa amniótica, ¿sí? Meconium stained fluid. Ese meconium stained fluid es líquido amniótico que está teñido de meconio, ¿sí? Estos conceptos son importantes al momento de abordar todo lo que tiene que ver con labor and delivery. Y ese meconium stained fluid, cuando el líquido amniótico está teñido de este material de meconio, puede indicar un posible sufrimiento fetal, chicos. Contractions. En contractions, ¿qué tenemos? Todo lo que tiene que ver con el endurecimiento y la relajación del útero, ¿sí? Preterm labor es otra palabra que vamos a encontrar a lo largo de la clase, que es el trabajo de parto prematuro, ¿sí? Antes de las 37 semanas. Postterm pregnancy. So, what are we going to get in postterm pregnancy? En postterm pregnancy vamos a encontrar ese embarazo posttérmino, es decir, superior a esas 42 semanas de gestación. Vamos a encontrar lo que es oxitocin, que es la oxitocina o el pitocin, que es el medicamento para inducir contracciones. Epidural anesthesia, que es esa anestesia epidural, analgesia para el dolor durante el trabajo de parto. Decelerations es algo también interesante, porque es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Fundal massage, que es el masaje uterino, es una técnica para prevenir
hemorragia. Entonces tenemos estos términos clave para poder abordar esta clase de hoy, ¿sí? Entonces vamos a repasarlos nuevamente, los voy a editar todos en inglés. Effacement, dilation, stations, engagement, rupture of membranes or ROM, meconium stained fluid, fetal heart rate, contractions, preterm labor, and postpartum pregnancy, oxytocin, epidural anesthesia, decelerations, and frontal massage. Estos son términos que a lo largo de la clase de hoy, a lo largo de este mes que los vamos a encontrar todos los miércoles, muy probablemente los vamos a encontrar. A veces estamos leyendo una pregunta en inglés relacionada con labor and delivery y nos sale la palabra effacement. Oh, pero ¿qué significa este effacement? ¿Qué es el borramiento? ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces, para iniciar, chicos, hemos desglosado en segmentos esta clase. Hoy vamos a abordar labor and delivery y en este segmento 1 vamos a tener todo lo que son los stages of labor. Esos stages of labor, estas etapas del trabajo de parto, es clave conocerlas. Entonces, en estas etapas del trabajo de parto, ¿qué tenemos, chicos? Vamos a tener una primera etapa. ¿Sí? El trabajo de parto se divide en 4 etapas. ¿Sí? 4 etapas vamos a tener en el trabajo de parto, cada una con características y cuidados específicos. Y es lo que debemos tener presente para el NCLEX RN. En la primera etapa, que es la etapa de dilation, en la etapa de dilatación, comienza con el inicio del trabajo de parto, chicos, ¿sí? Y termina cuando el cuello uterino está completamente dilatado. Y la máxima dilatación de ese cuello uterino, ¿sí?, va a 10 centímetros. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primera fase es la fase de dilatación. Perfecto. Esa fase de dilatación es de comienza el inicio del trabajo de parto. Y termina cuando el cuello uterino está completamente dilatado. Y esta, a su vez, se divide en otras fases, que son 3 fases en particular. Tenemos la latent phase, en donde vamos a encontrar una fase latente, en donde vamos a tener allí en esta fase latente una dilatación alrededor de los 0, desde los 0 a los 5 centímetros. ¿Sí? Hay contractions que van desde mild, desde leves, a moderadas o irregulares cada 5 a 30 minutos. ¿Sí? La madre aún no puede hablar y moverse con comodidad. ¿Sí? Y las intervenciones allí son fundamentales, las nursing interventions, con todo lo que tiene que ver con educación, el tema de la respiración. Entonces, en esa latent phase, en donde hay una dilatación que va desde los 0 a los 5 centímetros, debemos tener presentes esas nursing interventions. Después tenemos una active phase. En esta fase activa, importante, las contracciones ya pasan de moderadas a fuertes. Ojo que hay unas contracciones que son las Braxton Hicks contractions, que son las contracciones falsas, no son contracciones verdaderas, ¿sí? No son de un trabajo de parto. Entonces hay que tener mucha precaución con esas Braxton Hicks contractions. Que son contracciones falsas. No, el tema de la contracción uterina no va aumentando, no es progresiva, ¿sí? No tiene cierta durabilidad, no es un trabajo de parto, son contracciones falsas. Braxton Hicks contractions. Entonces, chicos, en esta fase, en donde les contamos que las contracciones son moderadas a fuertes, es una fase activa, ¿sí? Cada 3 a 5 minutos vamos a encontrar esas contracciones y que van a durar entre 40 a 70 segundos. Y las intervenciones allí ya es importante el fetal heart rate monitoring, el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, todo lo que tiene que ver con analgesia y apoyo emocional. Es importante en esta fase activa. Después tenemos esa fase de transición, ¿sí? Esa fase de transición ya hay unas contracciones mucho más fuertes, ¿sí? Cada 2 o 3 minutos y pueden llegar a durar entre 45 a 90 minutos. Allí ya hay los symptoms específicos, unos síntomas como irritabilidad, incluso temblores, una sensación de presión también intensa, empieza a sentir la materna. Entonces, importante, durante labor and delivery tenemos que el trabajo de parto se divide en 4 etapas, ¿sí? Una etapa de dilatación, la dilatación máxima son 10 centímetros, tenemos una fase latente, una fase activa y una fase de transición, en donde en la fase activa es importante el fetal heart rate monitoring, el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, chicos. Entonces, importante tener estos términos muy presentes en la fase de transición. La posición cómoda en la materna es importante. ¿Cuál es la posición de seguridad en la materna? ¿Sí? Hay una posición que le cae muy mal a la materna y al feto, que es el supine position, donde la paciente está lying down, está recostada, está en posición supina. Esto genera que el feto tenga una presión sobre la cava, ¿sí? Y eso disminuye el retorno venoso. Y es donde el feto comienza a tener placental insufficiency, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición de seguridad? Entonces, en este caso, la posición de seguridad en la materna va a ser de cúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Hay muchos escenarios del NCLEX en donde nos hacen esta pregunta. Siempre que tengamos que ver con una materna, de cúbito lateral izquierdo. Con eso vamos a mejorar, a aliviar esa presión sobre la cava,
¿sí? Mejorar el retorno sanguíneo, entonces es importante el decúbito lateral izquierdo. Tenemos una pregunta, esta es una pregunta NCLEX. Esta es una pregunta NCLEX, a ver, estamos tomando el NCLEX y nos dicen: The client is in the transition phase of labor. Which finding would the nurse expect? A client is in the transition phase of labor. Which finding would the nurse expect? Entonces, una paciente está en la fase, ¿sí?, del trabajo de parto de transición. ¿Cuál hallazgo would the nurse expect? Esperaría la enfermera. Tenemos las siguientes opciones: contractions every 10 minutes, mild intensity. Contracciones cada 10 minutos con una intensidad leve. Cervical dilation of 8 to 10 centimeters. And strong contractions every 2 to 3 minutes. Entonces, dilatación cervical entre 8 a 10 centímetros con unas contracciones muy fuertes y cada 2 a 3 minutos. C. Expulsion of the placenta. Expulsión de la placenta. O D. Client states. El paciente manifiesta. Client states, I feel fine and have no pain. Me siento bien y no tengo dolor. Entonces, una paciente que está en fase de transición. ¿Ok? ¿Qué tenemos en esa fase de transición? Acabamos de hablar. Recuerden que en la fase de transición, ¿sí?, es una fase donde las contracciones son mucho más fuertes, ¿no? La respuesta en este caso correcta sería D. Cervical dilation of 8 to 10 centimeters, de 8 a 10 centímetros, con strong contractions every 2 to 3 minutes, con esas contracciones fuertes cada 2 a 3 minutos. Una vez tenemos estos conceptos claros, vamos a hablar de algo supremamente interesante. Con eso, vamos a hablar de algo especial, y es el Fetal Heart Rate Monitoring, el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en este segmento vamos a hablar de esa interpretación, realmente de algunos puntos clave en el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y qué tenemos allí importante? Para interpretar la frecuencia cardíaca fetal utilizamos mucho algo que se llama el VIL chart. ¿Cómo lo utilizamos? Es muy fácil colocar la palabra VIL primero, después la palabra chart, y en ese VIL chart alinear la V con la C, la E con la H, la A con la O y la L con la P. Es una manera fácil como de tener una estrategia para identificar esto. Entonces, cuando decimos la expresión VIL, en el VIL vamos a tener muy presente el tipo de desaceleración. ¿Qué vamos a encontrar partiendo de VIL? VIL, la V es variable, es decir, variable decelerations. La letra I stands for early, es decir, early deceleration. Después tenemos la A. Estamos hablando de lo que es la expresión VIL y qué significa cada letra. La A va de accelerations y la L, la última letra, quiere decir late. Late decelerations. Entonces, variable, early decelerations, accelerations and late deceleration. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay un resultado, ¿sí?, de cuando hay un variable deceleration. Y en ese resultado, ¿qué vamos a tener? Entonces, en el variable deceleration, haciendo match de esta palabra VIL, y si abajo colocamos chop, a la C. Entonces, cord compression. Y en cord compression es importante las nursing interventions. So, what are we going to perform? Which is our priority? ¿Cuál es nuestra prioridad con este paciente? Entonces, nuestra prioridad, si estamos teniendo en el Fetal Heart Rate Monitoring, teniendo la frecuencia cardíaca fetal con un variable decelerations, que ya dijimos es relacionado, o la causa es cord compression, es decir, compresión del cordón umbilical. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Cuál es la intervention? O nursing intervention es cambiarla de posición. ¿Okay? Eventualmente oxígeno. Hay algunos escenarios en los que quizás puede haber un cord compression en donde se puede beneficiar a una paciente de amnification. Y la amnification es cuando hacemos una irrigación o de solución salina o de Ringer Lysate, ¿sí?, para eventualmente en los escenarios donde hay retraso de crecimiento intrauterino, eventualmente estos pacientes con expresión que tuvieron hipertensión inducida por el embarazo, que eso puede generar retraso del crecimiento intrauterino, puede que haya escenarios en donde la cantidad de líquido amniótico sea menos de lo normal, ¿sí? Hay escenarios en donde eventualmente se requiera amnification, que es instilar solución salina o lactato de Ringer para mejorar ese ambiente. Lo mismo en los escenarios donde se genera ese cord compression, en donde eventualmente hay un prolapso del cordón umbilical. A veces se utiliza esa maniobra de amnification, ¿sí?, para elevar el bebé con
o el producto de la gestación del feto con esta solución, amnion infusion. Ojo que la amnion infusion es para algunos escenarios en particular, ¿sí? Entonces, eventualmente si tenemos variable decelerations, está relacionado con cord compression, compresión del cordón, ¿sí? Importante cambio de posición en esta posición, oxígeno, es importante, y amnion infusion. Clave para el NCLEX, chicos. So this is key to success, guys. Supremamente clave esto para el éxito en el NCLEX. If there is something you can do as a nurse, do it. You don't need the healthcare provider. Si hay algo que tú puedas hacer como un enfermero, hazlo. No necesitas llamar al provider, al médico. Recuerda que para fines del NCLEX nunca vamos a encontrar la palabra doctor. Vamos a encontrar siempre la palabra physician o la palabra healthcare provider. O te ponen las iniciales, HCP. Ojo con esas opciones de respuesta que te dicen llamar al médico. Duda no. Primero revisa muy bien si antes de llamar al healthcare provider hay algo que tú puedas hacer como enfermera, ¿sí? Si hay algo que puedes hacer como una registered nurse, hazlo, lo haces. No necesitas llamar al provider, ¿ok? Precaución con estas opciones. Casi que un 80% de los escenarios donde nos dicen llamar al provider, call the healthcare provider, en un 80% de esos escenarios, esa no es la respuesta correcta. Hay que analizarlo muy bien. Entonces, antes de apuntarle la respuesta que les diga call the healthcare provider, primero revisa si hay algo que tú puedes hacer como una enfermera dentro de tu scope of practice, dentro de tu campo de práctica. ¿Ok, guys? Muy bien. Ahora hablemos de las early decelerations. Esas early, pues si hacemos match de la palabra veal chop, esa early, esa A, va haciendo match con la palabra de chop de head compression. Entonces, vamos a tener muy presente todo el tema del fetal heart rate monitoring. Esto es clave. Veal chop. ¿Qué tenemos allí? La V va con la C, que lo acabamos de ver. La V es de variable. Las variable decelerations van con lo relacionado con cord compression. Esa es la causa. ¿Ok? Ahora vamos a hacer match de la letra A, de early. Esa early va a hacer match con la H. De hecho, en la H. En esa H, las early deceleration son por head compression. Compresión de la cabeza. ¿Sí? Entonces hay un head compression allí y hace unas early decelerations. ¿Ok? Entonces, variable decelerations relacionadas con cord compression. Early deceleration relacionadas con head compression. ¿Ok? Ahora, la letra A en veal chop, la letra A de veal. La letra A tiene que ver con accelerations, las aceleraciones. Esas aceleraciones hacemos match con la O de chop. Accelerations O de OK. Está ok, está bien que tengamos aceleraciones. O sea, es normal, es lo esperado. Si hay una contraction, lo que nosotros esperamos, si hay una contraction, es que el fetal heart rate monitoring increases, ¿sí? Se eleva. Entonces, accelerations está bien, it's okay. ¿Listo? Accelerations, it's okay, está bien. Está muy bien que ocurra. ¿Listo? Ahora, tenemos la última letra de veal, lo cual está, which stands for late. L es late. Late decelerations. ¿Qué tenemos en las late decelerations? Estas desaceleraciones tardías. Vamos a la expresión chop, en donde la P va alineada con la L. Entonces, late decelerations, la P es la causa. ¿Y cuál es esa causa? Placental insufficiency, guys. ¿Sí? Insuficiencia placentaria. Entonces, si en el fetal heart rate monitoring estamos encontrando las late decelerations, eso está relacionado con placental insufficiency. ¿Qué vamos a hacer? Stop oxytocin. Suspendemos la oxitocina. Para suspender una infusión necesitamos una prescripción del provider. Ok, lo podemos hacer. Si es algo que le está generando el daño al paciente, lo puedo hacer. No necesito llamar al healthcare provider. Eso lo podemos hacer como registered nurses. Entonces, placental insufficiency late decelerations, la causa es placental insufficiency. Ok, suspendemos la oxitocina. Ok, eventualmente positioning. ¿Y cuál es la posición de seguridad? Left lateral. ¿Sí? Left lateral. Y líquidos endovenosos. ¿Vale? Placental insufficiency. Líquidos endovenosos, suspender oxitocina, colocar oxígeno, colocar la paciente en decúbito lateral izquierdo. Tenemos esta pregunta. A laboring client presents with late decelerations on the fetal heart monitor. What is the priority nursing intervention? Hay una palabra que me cambia el contexto, que es clave que la tengamos presente. What is the priority nursing intervention? La palabra clave es priority. Quiere decir que esta es una prioritization question. Es una pregunta de priorización. ¿Sí? Priorización. Entonces, eventualmente, A, B, C o D puede que sean como que todas se alineen a algo correcto
Y aquí debemos priorizar. O sea, ¿cuál es la que más se alinea al contexto? Entonces, a laboring client presents with late decelerations. Entonces vamos a ubicar. Will, shall. Cuando hablamos de late, era la L al final de will. Late decelerations. Late, ¿qué significa? ¿Cuál es la causa de late decelerations? Recuerden, will, chop, chop, la L va con la P, que la P es de placental insufficiency. ¿Ok? O sea, con eso ya lo tenemos claro. Ya sabemos cuáles son los escenarios de placental insufficiency y cuáles son las nursing interventions. Exacto, insuficiencia placentaria. Muy bien. Entonces, what is the priority nursing intervention? Entonces, A, place the client supine. ¿Ustedes creen que colocaríamos un paciente que tiene late decelerations en supine position, en posición supina? No, that's true. Well done, guys. No. Ok, descartamos esa. B, administer oxygen via face mask. Administramos oxígeno mediante una face mask. ¿Ok? Miremos la C. Continue monitoring without intervention. Continuar monitorización without intervention. Sin intervención. La D. Encourage the client to bear down. Encourage the client to bear down. Ese bear down es cuando el client hace como este movimiento, como un leaning forward, un bear down. Ese bear down ¿será encourage the client to bear down? ¿Cuál de estas serán las opciones? Place the client supine, administer oxygen con face mask, continue monitoring without intervention, seguir monitorizando al paciente pero sin intervención, o encourage the client to bear down. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería administrar oxígeno, ¿sí? Que son una de las nursing interventions para placental insufficiency. So, let's continue, guys. Continuemos. Entonces, tenemos ahora este segmento 3 donde vamos a hablar algo como emergencias obstétricas, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que es port prolapse, shoulder dystocia, and postpartum hemorrhage. Entonces, el prolapso del cordón umbilical, el shoulder dystocia, en estos productos de la gestación, estos fetos que están macrosómicos, ¿sí? Sale solo la cabecita del turtle sign, el signo de tortuga, pero no sale el resto del cuerpo. ¿Qué maniobras hacer? Importante en esta distocia de los hombres. Shoulder dystocia, postpartum hemorrhage y en la hemorragia postparto. Entonces vamos a hablar primero del prolapso del cordón umbilical, guys. El signo clave es que el cordón umbilical es visible o palpable, ¿sí? Allí que es importante, chicos, hay una maniobra que se llama knee chest position, ¿sí? Knee chest position, o elevar la cabeza fetal, y oxigenación es importante. Entonces en el knee chest position, ¿sí? Donde las rodillas o el pecho, ¿cierto? Esta posición eventualmente nos va a ayudar a que en ese escenario que hay prolapso del cordón umbilical, o si hay prolapso del cordón umbilical, puede sufrir ese paciente, porque puede que no le llegue buena irrigación sanguínea al feto, ¿cierto? Entonces, intervención, knee chest position. Esa es la intervención en este escenario, knee chest position. Elevar la cabeza fetal. En este caso, estamos viendo el cordón umbilical. Never, guys, nunca tratar de reintroducir el cordón. El NCLEX es tricky, guys. El NCLEX a veces nos pone cascaritas y nos va a decir, sí, estás viendo el cordón umbilical, trata de introducirlo de nuevo. No, guys, don't do it. No hagamos esto, ¿sí? El cordón umbilical no se reintroduce, ¿sí? De manera manual. Entonces, si vemos el cordón umbilical, importante el positioning en la materna, knee, chest positioning, elevar la cabeza fetal, importante, guantes estériles, sterile gloves. Sterile gloves son importantes. Elevar la cabecera. ¿Por qué? Porque este paciente empieza a hacer una cord compression, una compresión del cordón umbilical, porque la cabeza está haciendo compresión de esa porción del cordón umbilical que estamos viendo, ¿sí? Entonces se eleva la cabecera. Hay maniobras para elevar la cabecera. Se puede hacer manual con sterile gloves, se eleva la cabecera manual, o eventualmente amnion-fusion, ¿sí? A veces puede que utilicen o recurran a esta actividad de amnion-fusion, donde es básicamente intrauterino, colocar solución salina o lactato de Ringer, o la posición knee chest position, rodillas al pecho, o incluso un Trendelenburg. Todo lo que me genere que no haya compresión del cordón umbilical. Si un Trendelenburg, vamos a voltear al paciente, eventualmente puede que eso disminuya la presión sobre el cordón umbilical. Elevar la cabeza del feto puede aliviar la compresión umbilical. La maniobra knee chest va a aliviar también esa compresión umbilical, guys. Entonces, esto es importante en ese prolapso del cordón umbilical. Cord prolapse, ¿ok? Entonces, importante también oxígeno, ¿sí? Oxígeno y eventualmente IV fluids para la materna, ¿ok? Entonces, ahora,
¿qué hay de la distocia de hombro? Shoulder dystocia. En este shoulder dystocia, ¿qué es clave, chicos? Se presentan los escenarios en donde el feto viene macrosómico o es post-term, ¿sí? Macrosómico o post-término, o eventualmente la gestante durante el embarazo tuvo diabetes gestacional, ¿sí? Y el producto de la gestación está más grande. Ojo con estos escenarios de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque el feto, durante el proceso de la gestación, su páncreas se acostumbró a producir mucha insulina, ¿sí? Debido a que la materna, su sangre circulante, ¿cierto? Todo el tiempo estuvo con niveles de glicemia elevados. Entonces, el páncreas del feto se acostumbró también a producir mucha insulina. De tal manera que cuando tenemos el newborn, el recién nacido, tiene un alto riesgo de tener hipoglicemia, ¿sí? Y la explicación es esa, es que en el medio intrauterino el páncreas del feto secretaba mucha insulina y se acostumbró a ese medio, pero cuando salió ese feto, ¿cierto? El newborn, el recién nacido, el páncreas siguió secretando mucha insulina, ¿sí? Y resulta que ya no está recibiendo esa cantidad de sangre rica en glucosa por un aumento de la glucosa que venía de la placenta. Entonces, estos pacientes en el newborn care, en el cuidado del recién nacido, cuando hay diabetes gestacional, hay un alto riesgo en el newborn care de que ellos presenten hipoglicemia. Ojo, esto es clave, guys. Entonces, ¿qué intervención? Volvamos a la distocia de hombros. ¿Qué intervención vamos a hacer en la distocia de hombros, en los escenarios de que son macrosómicos? Solo sale la cabeza y no sale el resto, no salen los shoulders. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Importante en este escenario, importante, es una maniobra que se llama McRoberts Maneuver. Esa McRoberts Maneuver, junto con presión suprapúbica, es decir, las dos van de la mano, eso nos va a ayudar, ¿sí? Muchísimo. Hay algo que se llama el turtle sign, turtle de tortuga, que solamente queda la cabecita allí y como en el perineo allí como atascada del feto. Importante, McRoberts Maneuver. Lo ideal sería que en estos escenarios pues practicar en una cesárea, ¿no? Como han venido haciendo los controles y todo. Pero el NCLEX es tricky y nos sale una pregunta que es de shoulder dystocia. Importante, presión suprapúbica, ¿sí? Presión suprapúbica de la mano del McRoberts Maneuver. Y ese McRoberts Maneuver no es más que una elevación de las piernas, haciendo una angulación de las piernas como de 90 grados y junto con esa presión suprapúbica. Eso va a ayudar a que haya una alineación de ese canal pélvico y pueda facilitarse la salida de ese feto. ¿Listo? Entonces, clave en lo que tiene que ver con distocia de hombros, McRoberts Maneuver y presión suprapúbica, suprapubic pressure. Entonces, una pregunta en inglés, guys. The nurse observes a prolapsed umbilical cord during a vaginal exam. La enfermera observa un prolapso del cordón umbilical durante un examen vaginal. What is the immediate action? Aquí hay otra keyword, guys. Aquí hay otra palabra clave. What is the immediate action? ¿Cuál sería la palabra clave allí? O la strategic word. ¿Cuál es la palabra estratégica o clave allí? What is the immediate action? Immediate, o sea, inmediata. Aquí hay una palabra que es una acción que hay que hacer right now. Ya mismo tenemos que tomar esta acción. Entonces es una acción inmediata. ¿Y qué vamos a hacer en esa acción inmediata? Entonces, no sé, miremos la pregunta. La enfermera observa un prolapso del cordón umbilical durante un vaginal exam. What is the immediate action? ¿Cuál es la acción inmediata? Vamos a ver. Tenemos A. Apply firm pressure on the cord. Aplicar presión firme sobre el cordón. B. Position the client in knee chest position. C. Administer oxytocin. O D. Continue monitoring fetal heart rate. Ok, es un escenario de cord compression. ¿Sí? Es un escenario de cord compression. Recuerde que cuando hay cord compression hay variable decelerations. VO-CHAV, acuérdense de eso. Variable está relacionado con cord compression. Ok, entonces en variable decelerations, ok, eventualmente podemos tener eso. Aplicar presión sobre el cordón, posicionar al paciente en knee chest position, administer oxytocin o continuar monitorizando la frecuencia cardíaca fetal. Position the client in knee chest position. Fantástico. Esa es la respuesta correcta. La B. Para aliviar esa presión sobre el cordón umbilical. ¿Sí? Para aliviar esa presión del cordón umbilical. Ok, entonces, hoy abordamos estas preguntas clave, las cuales van a ser de gran utilidad. Importante, antes de que terminemos el tema de la hemorragia posparto, ¿sí? Esa hemorragia posparto, chicos, puede ser causada por atonía uterina, ¿sí? Intervenciones, masaje uterino o eventualmente oxitocina, líquidos endovenosos,
Entonces, tener mucha precaución en esos escenarios de atonía uterina. Recuerden que el oxytocin es para generar las contracciones, pero hay medicamentos que detienen esas contracciones, ¿sí? Y para esto les voy a enseñar una palabra clave, y es It's not my time. Este It's not my time, en el preterm, cuando hay preterm labor, en un trabajo de parto, donde estamos pretérmino, podemos hacer a través de fármacos que se disminuye esa actividad uterina, esas compresiones. Y podemos utilizar esta. It's not my time. La I de indometacina. ¿Sí? La I de indometacina. Es un nivel de la prostaglandina. Por ende, reduce las contracciones de las contracciones uterinas al disminuir la producción de prostaglandina. ¿Ok? It's not my time. La I es de indometacina. La N es de nifedipine. La N es de nifedipine. La N es de nifedipino. Es un bloqueador de los canales de calcio. ¿Sí? Entonces va a relajar un músculo liso uterino. ¿Okay? Tenemos la M de magnesio. ¿Okay? Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un relajante. Pues, se utiliza también como anticonvulsivante, es un relajante muscular también y bloquea la transmisión neuromuscular relajando el útero. ¿Sí? Entonces, la M, magnesio. Y la T es terbutalina. La terbutalina es un agonista. Es un agonista beta-adrenérgico, y en ese agonista beta-adrenérgico, ¿qué vamos a tener? Pues relaja el músculo liso al estimular los receptores beta-2. Entonces, en preterm labor, cuando no queremos, ¿cierto?, llevar a cabo un trabajo de parto, estamos preterm y eventualmente tengamos que utilizar fármacos tocolíticos, utilizamos esta estrategia. It's not my time, ¿ok? En donde el significado de esta mnemotecnia de It's not my time es I de indometacina, N de nifedipino, M de magnesio, ¿sí? Y la T de terbutalina. Ok, guys. A través de My Way buscamos siempre generar un impacto positivo en los enfermeros. ¿Sí? Soy enfermero colombiano, soy enfermero latino, pasé por este proceso hace muchos años y lo más bonito de esto es poder darnos la mano, poder crear comunidad, comunidad donde nos ayudemos, donde podamos sacar adelante las metas y los objetivos que tenemos. Entonces, crean en ustedes, chicos. Es un proceso que no es fácil, ¿sí? Pero es un proceso que vale la pena. Entonces, de la mano de My Way, estamos acompañándolos en estas clases todos los miércoles a las 10 de la mañana. Gracias a todos. Cuídense.